Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Ambas eran Madre de Dios. En dos de sus advocaciones, la Virgen tenía miles de fieles que desde el siglo XVI se habían rendido ante sus milagrosas intercesiones. El pueblo, los indígenas y los mestizos se habían reflejados en la Virgen Morena. Los españoles admiraban a la tez rosada de la Virgen, a quien atribuían el triunfo de Cortés en 1521. La primera era la guadalupana, a la segunda le llamaban de los Remedios. Los santuarios de ambas se erigían sobre elevaciones naturales que coronaban la Ciudad de México, y por años sus historias mezclaron la armonía de la devoción popular, el tañer de las campanas y las fastuosas procesiones de la capital novohispana, hasta que la Guerra de Independencia las enfrentó como banderadas de insurgentes y realistas, sometiendo a una prueba de fe su intercesión divina. Hoy deseo traerles un poco de esta historia. Es por eso que Yolo Camotes les trae el día de hoy la Guerra de las Vírgenes, dos ejércitos bajo un mismo Dios. La sociedad de la Nueva España estaba dividida en clases. Estaban los blancos, es decir, los españoles, los amos indiscutibles del reino, pero también se discriminaban entre ellos, ya que no era lo mismo ser nacido en España, es decir, peninsular, que ser criollo, es decir, americano, descendiente de españoles, supuestamente puros. El peninsular se sentía superior solo por haber nacido en España, el criollo se sentía habitante de la Nueva España, el que debería gobernar, pero los peninsulares le quitaban a los criollos todos los puestos importantes. Pero para la discriminación, ambos se unían, para hacerlo contra el mestizo y el indígena. Y para hacer peor las cosas, el mestizo y el indígena se discriminaban entre sí. El mestizo, la mezcla de español e indígena, se sentía más europeo, más español, y veía al indígena con desprecio, lo consideraba inferior y salvaje. El indígena, a su vez, veía en el mestizo una parte del español, por lo tanto lo consideraba traidor. Así que tanto el mestizo como el indígena odiaban al español, pero ambos por su cuenta. Y ya no hablemos de las demás castas, de español con negro, de negro con indígena, de mestizo con indígena, etc., todos discriminándose amenamente entre todos. Cuando el cura Hidalgo decidió tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera de la lucha que emprendía en septiembre de 1810, le dio un sentido religioso a la Guerra de Independencia. No era imposible imaginar la respuesta popular. El cura fue visto entonces como un hombre ungido por la divinidad para liberar al pueblo oprimido. ¿Pero por qué? Porque la única que amaba a los mexicanos, según la creencia de la época, era la Virgen de Guadalupe. La Virgen Morena también se la habían apropiado los criollos, puesto que deseaban darle culto a una virgen de su tierra, la Nueva España. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe representaba también a ellos. La Virgen de Guadalupe era totalmente antibérica, según los españoles. Por eso fue adoptada por todos los insurgentes hasta culminar con Iturbide. Durante los 11 años que duró la guerra, la guadalupana ocupó un lugar fundamental para la causa insurgente. Al tomar este estandarte, Hidalgo le otorgó a la lucha un carácter sagrado. Cargaba siempre consigo entre sus ropas una imagen de la Virgen Morena. En los sentimientos de la nación de Morelos, propuso que la celebración oficial de la patrona de nuestra libertad fuera el 12 de diciembre. Los miembros de una sociedad secreta que trabajaba a favor de la independencia desde la Ciudad de México adoptaron el nombre de los Guadalupes. Los guerrilleros de Pedro Moreno portaban en sus sombreros estampas de la Señora del Tepeyac, y uno de los jefes insurgentes que resistió hasta el final, Manuel Fernández Félix, adoptó su sagrado nombre creyendo fervorosamente en su intercesión para el triunfo final. Él era Guadalupe Victoria. Por lo tanto, ser devoto de la guadalupana era símbolo de rebeldía. La respuesta española fue inmediata. De poder a poder, el virrey Francisco Javier Venegas mandó traer la imagen de la Virgen de los Remedios para resguardarla de los insurgentes, pero sobre todo para enarbolarla como bandera de los ejércitos realistas. El virrey se veía a sí mismo como Cortés, siglos atrás. Ante una situación que parecía irremediable, la Virgen de los Remedios había acompañado al conquistador hasta el triunfo. 3 siglos después, creyó que sucedería lo mismo. Las medidas del rey fueron más allá. A la Virgen de los Remedios se le dio grado militar y desde entonces se le conoció como la Generala, una costumbre que se quedó en México después de la independencia, donde otra imagen de la Virgen es llamada la Generala en la ciudad de Zapopan, Jalisco. A la Generala del virrey, las monjas del convento de San Jerónimo la vistieron con los blasones y la banda militar correspondiente, y al niño Jesús que cargaba en sus brazos también fue vestido según la usanza. En procesión, la imagen de la Madre de Dios recorrió la Ciudad de México mostrando su bastón de mando en una de sus manos, y podía observarse a su pequeño hijo portando una espada. La Virgen y su hijo Jesucristo estaban en pie de guerra. Una vez finalizados los actos públicos, la Virgen fue colocada en el altar principal de la Catedral de México. En aquel lugar, su función era doble: una espiritual, dar consuelo a los fieles, recibir ofrendas, esvotos o limosnas, y la otra, muy humana, delatar insurgentes. Estratégicamente, se colocaban espías en la catedral cerca de la Virgen de los Remedios para ver quién no la saludaba, ya que de todos era sabido que los revolucionarios eran guadalupanos. Aquellas personas que luego de escuchar misa en la catedral no hicieran la reverencia correspondiente ante la Virgen de los Remedios
Remedios seguramente eran guadalupanos, por lo tanto eran insurgentes. De ese modo mucha gente fue falsamente arrestada y acusada de rebeldía. Parecería que las autoridades carecían de ese elemento que no luce en la tabla periódica y que suele ser muy escaso entre los que se detentan en la administración pública, la inteligencia. Por lo tanto, no repararon que más allá de la superficialidad de las cosas de este mundo, había gente que de buena fe mostraba su devoción hacia una u otra virgen, sin tomar partido por alguna causa política. Y así, durante los combates entre insurgentes y realistas, cada quien llevaba el estandarte de su Virgen Milagrosa. Ambas vírgenes, aunque fueran la misma, peleaban por la causa de cada bando. Pero toda esta locura no termina ahí, pues cuando por ejemplo los insurgentes tomaban una ciudad que estaba a manos de los realistas, iban de templo en templo sacando la imagen de la Virgen de los Remedios, a la cual juzgaban sumariamente, se le colocaba en el paredón y se le fusilaba. En respuesta a ello, los españoles en los territorios que controlaban reunían las imágenes de la guadalupana y hacían lo mismo, la colocaban en el paredón y se procedía a fusilarlas. Ambos bandos enviaban al paredón a la Madre de Dios. Así de absurdo era todo esto. Finalmente, triunfó la causa insurgente y la Virgen de Guadalupe, no en términos religiosos ni porque fuera mayor la devoción del pueblo por ella, venció porque era un símbolo de unidad. Con la consumación de la independencia en 1821, llegó la reconciliación de ambas advocaciones a los ojos de los mexicanos, la morena de Hidalgo y la generala del virrey. Y aunque a nuestros ojos pueda parecer de risa todo esto, no vayamos muy lejos, pues incluso en la actualidad es muy común escuchar entre personas de todas las clases sociales e incluso niveles educativos considerados superiores que, por ejemplo, se diga que tal o cual virgen es más milagrosa que otra virgen, como si se tratara de diferentes personas. Tenemos casos absurdos hasta de competencias. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, la Virgen de Zapopan, ciudad ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara y que es custodiada por franciscanos, visita casi todos los templos de la ciudad durante la mitad del año. Tienen su fiesta culminante cada 12 de octubre, a través de una procesión multitudinaria donde asisten millones de personas, llamada romería, y que representa una muy interesante derrama económica para sus custodios y organizadores de la misma. Esta tradición tiene ya varios siglos. En su tiempo tuvo el propósito de pacificación de las distintas tribus locales en pie de guerra. Cuando ese propósito terminó, la tradición siguió, y por desgracia el fanatismo de algunas personas también. Pero recientemente le surgió una competencia, pues la Virgen de Santa Anita en Tlajomulco, también en la zona metropolitana de Guadalajara y con rasgos similares a la de Zapopan, aunque porta un niño Jesús en brazos y que está también bajo custodia franciscana, pero que no es tan famosa mediáticamente como la de Zapopan, comenzó a realizar sus propias visitas a los templos de la zona metropolitana de Guadalajara, organizando también su propia mini romería, tal y como lo hace la de Zapopan, bajo el argumento de aumentar la devoción entre la gente. Pero otras voces con conocimientos internos del tema esgriman que esto obedece a razones más terrenales, puesto que los franciscanos de Zapopan no compartían su abundancia económica con sus hermanos de menos recursos, los franciscanos de Santa Anita, por lo que estos últimos decidieron hacerles la competencia. Podemos decir con seguridad que el advocar tal o cual devoción religiosa no nos hace mejores o peores seres humanos. El apoyar o no apoyar a tal o cual equipo deportivo no nos hace mejores atletas. A lo sumo, engorda las cuentas bancarias de la asociación que recibe tu limosna o la que fabricó la camiseta para que además le hagas publicidad gratis a sus patrocinadores por los cuales esta empresa sí cobró. El portar los colores de un partido y llevar una calcomanía en tu auto no te hace mejor mexicano o mexicana. El rezar, encender muchas veladoras, no nos ganará un mejor lugar después de este mundo. El gritar y fanatizarse por un equipo o evento deportivo, hasta incluso llegar a la injuria o violencia, no demuestra pasión, solo tu intolerancia. Tampoco ninguna agrupación política es limpia del todo. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Todo fanatismo es sinónimo de ignorancia, puesto que nos cierra la mente a toda gama de posibilidades que existen, nos divide y estanca. El fanatismo ha llevado a la humanidad a cometer incontables tropelías en nombre de un mismo Dios o de una agrupación que se diga iluminada o poseedora de la verdad. Al final, lo que nos engrandece no es hincarnos ante una imagen o portar una camiseta de un equipo o asociación. Es cuando intentamos ser mejores, cuando tomamos conciencia de nuestros defectos, pero hacemos el esfuerzo de limarlos. Lo que en verdad engrandece a un ser humano es buscar para todos los que lo rodean un mejor lugar donde vivir. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que la compartan con sus amigos y le den su pulgar arriba en señal de aprobación. Suscríbanse si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. Les invito también a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos. Siempre me animan a traerles las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias.